Beliboni decidió dar una conferencia de prensa que de hecho está sucediendo en este momento. Así que vamos a escuchar qué dice Eduardo Beliboni de la protesta del día de mañana. Todo el que quiera venir a la plaza también lo va a amparar la declaración que hicieron los compañeros abogados en los tribunales hoy a la mañana. Porque no puede ser que la ministra se atribuya el derecho a eliminar las libertades democráticas. Estamos claramente en ese punto, pero también hay reivindicaciones muy importantes. Nosotros, las organizaciones sociales, denunciamos el congelamiento de los planes sociales, es su desaparición. Porque frente al proceso inflacionario no hace falta que la ministra Petrovelo los dé de baja. En un mes y medio más no existen más. Desaparecen frente al proceso inflacionario que destruye salarios, jubilaciones y por supuesto también 78.000 pesos que cobra un compañero. Es una resolución política liquidar los programas sociales. No tiene que ver con una marcha. Entonces llamamos, bueno, y además falta, y es concreto, no entregan la comida a los comedores populares y no hay productos navideños para el que no los puede comprar como todos los años. Es decir, que ajustan hasta los más pobres de los más pobres. No nos vamos a dejar. Esta es la primera movilización. No terminó el año. Vamos con todo por nuestras reivindicaciones. Muchas gracias, compañeros. Bueno, allí estaba al lado del Pollo Sabrero, ¿no? Exactamente. Entre otros, que es el que va a tomar la palabra ahora. El propio Beliboni, que ha sido duro, contestatario, no se esperaba otra cosa, pero que está tocado, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, y veremos a ver cuál se va a hacer su accionar el día de mañana. Algo está anticipando en el día de hoy y creo que va a haber una gran diferencia entre lo que vaya a ser el Polo Obrero y lo que pueda decidir o resolver el movimiento Evita. Está Paz Rodríguez Niel en la redacción del diario La Nación para hablar con nosotros de, bueno, qué esperar en el día de mañana, bueno, qué lectura hacer también con respecto a lo que dice el protocolo antipiquete y las dudas que genera con respecto a las posibilidades legales. Paz, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Sí, Bien. Efectivamente, hay una decisión muy clara, lo vienen hablando ustedes desde hoy temprano, del Gobierno Nacional de decir no vamos a permitir piquetes, no vamos a permitir cortes. Y de esto se trata el protocolo antipiquetes. Como bien decías, Eleonora, parece haber una cierta coincidencia entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la ciudad. Si bien el Gobierno de la ciudad no adhirió al protocolo, no tendría por qué hacerlo, pero lo cierto es que no ha adherido al protocolo y no están diciendo demasiado de hasta dónde van a llegar, porque aplicar el protocolo tal como lo anunció Patricia Bullrich implicaría un cambio notable en la forma de manejarse de la ciudad de Buenos Aires, que en teoría no ha cambiado su signo político, ¿no? Porque lo que dice el protocolo es que no puede haber ningún corte, ni siquiera dejando carriles liberados. Esto es una posición muy extrema que genera muchas dudas, cuestionamientos ya legales. No solamente lo veíamos recién a Beliboni, y hubo además un amparo presentado y un habeas corpus preventivo también en la justicia por Pérez Esquivel, donde lo que plantean es hay problemas constitucionales con este protocolo. Yo creo que hay dos suertes de grandes dudas de cómo se va a aplicar. A ver, ¿en y dónde? de problemas. Unos son de tipo legal, jurídico si querés, y otros son de tipo práctico. De lo práctico todavía sabemos bastante poco. Lo que sí podemos decir es que Patricia Bullrich estuvo reunida con Kravets, que tiene a su cargo la policía de la ciudad, y que estaban viendo la forma en la que se va a implementar esto. Y esto no es un tema menor, porque lo cierto es que el protocolo, si bien es nacional y es una decisión muy firme y muy dura del gobierno nacional de que no van a permitir los cortes ni los piquetes, la verdad es que en el territorio de la ciudad decide la ciudad. Entonces está limitada las atribuciones nacionales a, por ejemplo, las rutas nacionales, a los edificios nacionales. Por eso va a haber un fuerte control en torno al Congreso Nacional y a la Casa Rosada, y también a las estaciones de tren. Ahí, sin ninguna duda, puede intervenir la Nación y va a haber controles. El tema es hasta dónde pueden llegar esos controles, porque a la hora de la verdad, cuando se corten, si efectivamente, como todo indica, se cortarán las calles, esto va a depender de la ciudad. Si bien la Nación puede colaborar. Sí, ahí perdón, Paz, porque hay un tema ahí. La idea era que no entren. Ahora, que no entren significa, vos lo parás a alguien en el acceso a un tren, por ejemplo, porque viene con alguna pancarta o con alguna cuestión que visibilice, claro, que visibilice que viene a la protesta.
definitivamente ese es un aspecto que probablemente termine en la justicia. Mirá, no, sin ninguna duda, porque una cosa es si alguien está con un palo, con actitud o con un arma. No, en eso ese está caso claro. es diferente. Ahora bien, si una persona se dirige a una protesta, esto no solamente no es un delito, sino que además está expresamente previsto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana. Tiene una protección muy fuerte del sistema interamericano, el derecho a la libertad de expresión y a la protesta. Mientras sea una protesta pacífica. Y vos sabés que es bastante contundente este respaldo que tiene, que sin ninguna duda contrasta, y ya lo estamos viendo, con el protocolo antipiquete. Pero mucho más si estamos pensando en un momento en el que posiblemente cuando haya manifestantes que se estén dirigiendo hacia el lugar, ni siquiera estén infringiendo el protocolo antipiquete, sino yendo hacia una movilización. Pero fíjate algunas de las cosas que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice que no se puede exigir un permiso previo para hacer una protesta, que son lugares privilegiados las plazas y las calles para la protesta, que la fuerza pública debe ser solo la necesaria para evitar la violencia. Y fíjate incluso lo que dice. Dice que los operadores de la justicia y el Estado en general tienen el deber de abstenerse de aplicar tipos penales que tengan, por ejemplo, que apunten a la obstrucción de las vías de la circulación y otros tipos que tiendan a ser aplicados de forma arbitraria por las autoridades para criminalizar a los participantes de las protestas. Si uno contempla lo previsto, porque efectivamente hay un artículo del Código Penal que es el citado en el protocolo antipiquete, que lo que hace es garantizar el libre tránsito y la libre circulación y penar como considerarlo un delito a aquel que lo obstaculiza, esto que es cierto y que es verdad que durante muchísimo tiempo no se ha aplicado, no solamente no se ha aplicado el artículo del Código Penal, sino que ha habido grandes piquetes durante muchísimo tiempo obstaculizando calles y nada ha pasado. Pero hubo la licencia es que política para que eso ocurra y para que eso sea un método, una forma de extorsionar, de conseguir cosas a cambio, y se instrumentó como una modalidad del cual hay una sociedad que está harta viendo que eso tiene que terminar. Lo que advertimos acá, y todos coincidimos, es que no se puede hacer al margen de la ley. Porque no podemos corregir lo que está al margen de la ley poniendo o tomando acciones al margen de la ley. Claro, el tema es la colisión de derechos, por esto que planteaba Paz también, que dice la Comisión Interamericana, ¿no, Paz? Claro, uno tiene que tener en cuenta que ese artículo del Código Penal, el 194, no puede ser interpretado sin tener en cuenta, porque además es un artículo que es lo suficientemente amplio para que valgan distintas interpretaciones de ver hasta dónde llegamos con el alcance, ¿no? Porque cualquier forma de obstaculizar la vía pública, ¿qué significa? Bueno, a la hora de interpretarlo hay que tener en cuenta todo el compendio legal y sobre todo aquello que tiene jerarquía constitucional. En definitiva, de lo que estamos hablando, y lo decía anoche Rosati en la entrevista con Carlos Pañi, es que acá hay derechos en pugna y lo que hay que tener es razonabilidad a la hora de aplicar la ley, tanto de parte de la justicia como de parte de las fuerzas públicas, porque evidentemente hay una atribución y hasta un deber de la policía de intervenir cuando se está cometiendo un delito en flagrancia. Ahora bien, ¿es delito? ¿De qué estamos hablando? Creo que eso es algo que veremos mañana cómo se aplica. Y a mí me pareció bastante interesante algo que veíamos esta mañana cuando hablaba el vocero presidencial, que decía: no vamos a contar todavía de qué se trata en concreto el operativo porque no lo queremos frustrar. Digo, no sé si es que no está del todo claro aún, posiblemente después de esta reunión que hubo entre Bullrich, Clavetz y demás, se haya llegado más a una idea de cómo va a ser el operativo. Pero por ahora hay bastantes dudas en relación con esto y después en la implementación, ¿no? Lo escuchaba Martín Rodríguez Yebra hace minutos en nuestro canal, que decía, bueno, ¿cómo se moviliza la gente para ir a una manifestación de miles de personas? Evidentemente te ocupa un pedazo de la calle. ¿Eso cómo va a ser considerado por las autoridades? Claro. Ahora, yo creo que hay una decisión política muy fuerte de marcar la cancha y de decir, en esta primera manifestación nosotros lo que vamos a hacer es ser muy terminantes y no permitir ningún tipo de corte. Bueno, veremos después en qué medida eso se puede llevar a la práctica, más allá de la decisión política y el mensaje político que se está dando, que es indudable. Ahora, vos hablabas de una cuestión práctica y también de una cuestión legal, ¿no? que abordábamos recién. Entre otras cosas, también lo que se pone en duda o se cuestiona es lo que dijo la propia Patricia Bullrich, que es la utilización de cámaras o drones para identificar a aquellos que estén realizando un corte en la marcha para después sacarle el plan social. Digo, ¿esto dentro de la legalidad está permitido? ¿Hay algún cuestionamiento?
Mira, ya ha habido cuestionamientos en casos en los que se utilizaba el reconocimiento facial para buscar a prófugos. Imagínate que si en ese caso fue cuestionado legalmente por la justicia, imagínate que sin ninguna duda va a ser cuestionado en los tribunales cuando lo que quieras es identificar a gente que lo que está haciendo es participando de una protesta. Una cosa muy importante para aclarar. Cuando hablamos de la protesta contemplada por el derecho internacional y por nuestra Constitución en sentido más amplio, estamos hablando de la protesta pacífica, siempre. Una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es la protesta violenta. Está claro. Ahí estamos en otra situación y ahí sí hay flagrancia que todo el mundo está de acuerdo en que debe ser atacada si eso sucede, ¿no? Claro. No, sí, eso no hay duda y está muy bien la aclaración, Paz, porque si no parecería que estamos poniendo la mirada sobre aquel que va a protestar y no sobre un hecho que hay que cortar en la Argentina, Claro, que es el negocio de la pobreza o que es que alguien se vea forzado a hacer una movilización llevado casi de las narices a cambio de recibir una dádiva del sector público, que alguien es el que firma para que eso ocurra y que pertenece a una organización social que nadie votó y que el Estado reconoce como un intermediario frente a la ayuda social indispensable en los sectores más vulnerables. Son dos cosas totalmente distintas y efectivamente está muy bien plantear esto, porque mañana podemos ser cualquiera de nosotros lo que salgamos a protestar, como ya ha ocurrido, por determinadas cosas que no nos gusten. Entonces, que emprendamos un camino de protesta, como ya ocurrió, y que también se llene una Plaza de Mayo y por lo tanto las adyacencias queden cortadas por algún legítimo reclamo que un sector importante de la sociedad fue en el campo con la 125, fueron las marchas contra Cristina Fernández de Kirchner en 2012 en adelante, cuando fue por... Bueno, la propia Patricia Bullrich ha participado en por eso digo, movilizaciones. son cosas, pero esas movilizaciones... También, digo, hay infinidad, la de Alberto Nisman, sí. Por su muerte, y el esclarecimiento del hecho y de su asesinato. Ahora, lo que efectivamente ahí en ese punto fue un denominador común fue la paz. Es decir, cómo eso se generó, cómo eso se gestó y que además eso tenía un principio y un final. Que nadie hacía un acampe, nadie hacía un corte de manera prolongada, salvo una historia distinta que fue la 125 con el Y acá para mí se está tratando de cortar la periodicidad, digo, esto que llegó, que ya se tornó en algo habitual. Claro, que todos los miércoles vos tenés... Una cosa es un hecho puntual como, qué sé yo, el caso Nisman, un caso de inseguridad que mueve después mucha gente para manifestarse, digo, un hecho específico. Pero esto ya se tornó en, hablábamos el otro día, dábamos cuenta de la cantidad de piquetes y cortes que hay por año en la Argentina. En el 2022 tuvimos casi 10.000, es el récord de piquetes que hemos tenido en la Argentina. Creo que eso es lo que se está tratando de cortar, ¿no, Paz? Sí, yo entiendo, por eso quiero volver a lo que decía el presidente de la Corte, ¿no? Entiendo que hay que usar un criterio de razonabilidad, de mirada integral de lo que establecen nuestras leyes, más allá de este protocolo en sí, que no puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Y me parece que los responsables del Estado, tanto a nivel judicial como las fuerzas de seguridad mañana, tendrán que aplicar las normas con razonabilidad. Eso me parece que esa es la clave, ¿no? Y bueno, y hay cosas que si uno pretende aplicar el texto del protocolo tal como dicen, al pie de la letra, y va a haber cuestiones que van a chocar con otros derechos que son igualmente deben ser protegidos y que tienen además una protección muy especial del sistema interamericano, como hablábamos. Entonces hay que ver en concreto después en qué se traduce todo esto, ¿no? Hay algunos temas que ya van aflorando, porque finalmente respecto al protocolo en sí, en Tucumán están proponiendo una ley para establecer un protocolo también similar, pero por ley. Lo de la provincia quedó claro respecto a que no van a adherir, como bien marcaba Helio, la provincia de Buenos Aires, a eso me refiero. En Córdoba tienen la idea de extender o copiar con algunas reformas lo que existe ya en Mendoza, que no se puede hacer un piquete y que es una contravención y que está penada desde hace ya un tiempo, de lo cual se jactaba el propio Cornejo de haber sido un innovador al respecto, la provincia. Montenegro, Guillermo Montenegro, en Mar del Plata, que a esta hora tiene el Palacio Municipal prácticamente tomado, acampando por parte de, o con un acampe muy fuerte por parte de distintos dirigentes piqueteros y de organizaciones sociales, pidiendo efectivamente en una escalada de la tensión las canastas navideñas. Dijo Montenegro, yo no puedo destinar 500 millones del erario público para entregar canastas navideñas este año, todos nos tenemos que ajustar. Y los municipales que están en estado de alerta y movilización, algunos cobijan esa situación, ha hecho una denuncia penal porque se siente extorsionado el propio Montenegro en el día de ayer, y esta mañana ha pedido
al gobierno nacional aplicar el protocolo antipiquetes también en Mar del Plata, de cara a lo que se viene, que es la temporada turística, que se supone puede ser allí un foco también de protestas recurrentes, entiende Montenegro, de cara a los próximos días. Mañana, de hecho, debería estar Kicillof inaugurando el operativo Sol allí en la ciudad de Mar del Plata. Me da la sensación que esta idea de que actúan en la ciudad de Buenos Aires, si funciona también, muchos las van a querer para sus distintas jurisdicciones. Por eso, pero hay que ver cómo. Y te agrego un elemento más, que también no está claro cómo se va a llevar a la práctica, en caso de que efectivamente se cumpla, pero lo han dicho con mucha firmeza, es el tema de aquel que corta no cobra. El que corta no va a cobrar los planes. El que corta significa qué cosa. Digo, ¿cómo va a haber que esperar a una sanción judicial? O sea, que esto sea investigado y efectivamente sea alguien que ha cometido un delito. ¿Cómo se va a implementar esto? ¿Va a pasar alguien con una lista tomando nombre de las personas y van a dejar de pagarle un plan que tiene además ciertos requisitos para su cobro? Administrativamente no es tan sencillo. No se puede directamente dar de baja con una causal solamente dispuesta por una aparente reglamentación del Poder Ejecutivo en estos términos. No es una dádiva el plan, ¿no? Entonces también es complicado esto, cómo se va a llevar a la práctica. Y sobre todo porque acá todavía nos queda mucho por ver, sí. Perdón, no, digo, sobre todo porque con esto que vos planteás, sobre todo que acá estamos hablando de los planes potenciar trabajo, que tienen intermediarios, que ni siquiera es que el propio Estado directamente puede distinguir a quién le está dando de cada uno de ellos. Digo, el que termina determinando esto es la organización social que a través de la cooperativa, si se presenta o no a trabajar, le paga los 76.000 pesos que corresponden al potenciar trabajo, ¿no? De hecho, ayer Carlos Pañi decía, bueno, ¿quién tiene realmente la base de datos de quién lo cobra? Claro. Él decía, Emilio Pérsico, y parece que se lo llevó, que ni siquiera están ahora, ya no son ni siquiera públicos. Sí, efectivamente. Por eso me parece que todavía nos falta ver en la práctica cómo se va a implementar todo esto. ¿Cuánto de esto es un anuncio que busca sin ninguna duda disuadir de episodios callejeros, de que salga la gente a la calle, incluso de violencia en la calle, pero también disuadir de grandes movimientos callejeros? Y después en la práctica veremos cuánto de esto efectivamente se aplica. Me parece que mañana va a ser un día clave y que está muy claro que el gobierno ha elegido este hito de esta primera marcha que sucede dentro del gobierno de Javier Milei para marcar la cancha. Está claro que hay un pedido de la sociedad que se ha mostrado en todas las encuestas, sin ninguna duda, de no estamos dispuestos a seguir tolerando piquetes como se venían tolerando todo este tiempo. Entonces, a caballo de este reclamo de la gente, el gobierno salió muy duro. Sí. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Mañana lo vamos a ver llevado a la práctica. Vamos a ver cómo reaccionan unos y otros, cuán multitudinaria es esta movilización. El gobierno ha anunciado que aquellos que no se presenten no van a poder ser extorsionados por aquellos que controlan los planes, porque se puede hacer una denuncia. Yo no sé cuánta gente va realmente extorsionada y cuánta gente se va a movilizar mañana libremente. Me parece que todavía nos queda mucho por saber y que faltan nada más que horas, porque en definitiva mañana casi a esta hora, mañana nos van a faltar minutos, a esta hora ya vamos a estar viendo cómo viene la movilización, ¿no? Sí, la denuncia al 134, digamos, que habilitó el gobierno en el día de hoy, lo confirmó Manuel Adorni. Patricia Burri confirmó aquí en esta pantalla que va a ser con drones la idea de tener este relevamiento, de detectar seguramente quiénes movilizan y quiénes no, todo lo cual es recontradifuso. Yo creo que la sociedad dijo dos cosas, ¿no? Dijo no a los piquetes persistentes, permanentes, hay hartazgo al respecto, pero también dijo otra cosa, tampoco darle plata al que no lo justifica, claro, no lo merece o no lo puede justificar. Entonces ahí es donde entra esta idea de, bueno, damos de baja. Porque hasta acá, ¿cómo dabas de alta un potenciar trabaja? Ayer hablábamos de esto, hubo una auditoría, se supone, de Tolosa Paz, con lo cual hay un registro entonces en el gobierno. Por supuesto, entonces, claro. Si hubo una auditoría, si se detectaron que 5.000 personas de las que estaban cobrando habían viajado a Miami, o si detectaron que muchos viajaron al exterior, o que otros tantos tenían incompatibilidades porque tenían un empleo público en alguna jurisdicción adicional a ese potenciar trabajo que es para los que no tienen ingresos, entonces tenemos una auditoría. Yo descreo de esta idea, se llevaron el Estado y no tiene el Estado, no lo veo. Para mí está. Los que no quieran utilizarlo es otra cosa. Claro, que está seguro, no hay duda de que está.
Ahora, la verdad... Sí, además desde el momento en el que tenés que disponer los pagos... Claro. Bueno, por eso, vos ya sabés a quién va. Gobierno, claro. con lo cual Por eso. Es fácil saber a dónde No van es a que vos pagar. le girás la plata a Pérsico y Pérsico le paga. Vos le girás la plata al beneficiario, directo, pero te lo tiene que autorizar Pérsico. Claro, el que determina quién es ese beneficiario es Pérsico. Ahí está el tema. Bueno, porque él es el Pérsico, que dice, entre otros, claro. entre otros, lo estamos poniendo de ejemplo por el movimiento Evita, Correcto. ¿no? Pero también está Barrios de Pie. Digo, ellos lo que hacen es determinar si fueron o no esa cooperativa a trabajar, porque eso es el Exactamente. potenciar trabajo, ¿no? Pero el fondo, esto es una disquisición técnica, insisto, el fondo no va a la cooperativa tal, sino que va individualizado a X, Juan, Pedro, Adrián, que son los que dicen que cobran, o me equivoco. Perdón, porque hasta donde yo tengo entendido, es esto lo que ocurre. Bueno, si... Por eso son 78.000 pesos por persona. Sí, sí. Ahora, es la mitad del salario mínimo vital y móvil lo que se le paga y no hay duda porque si no, digo, la auditoría que hizo Desarrollo Social en su momento con Victoria Sí. Tolosa Paz, en donde se dieron de baja cerca de 100.000 planes, si no recuerdo mal. Eso decía Pagni ayer, yo creo que son bastante menos. Sí, no, Sí. bueno, yo creo que son cerca de 100.000, porque la propia, mira, Es lo ayer... que dijo Tolosa Paz, pero Sí. no lo que cumplimentó, por lo que sé, bueno, ojo, no sé si lo cumplimentó o no, pero esto es lo que ellos mismos decían, y de hecho lo hablaba también creo que el propio Billy Boni se quejaba de la baja también de estos potenciar trabajo y de este número. Aquí, ahí encontraron las incompatibilidades porque vieron que había viajes al exterior y decían, ¿cómo vas a tener un potencial trabajo si viajas al exterior? Como decías vos recién, en algunos casos a Miami, en otros casos a Qatar, se fueron al Mundial, por ejemplo. Es decir, que claramente está el nombre del beneficiario porque eso se pudo hasta cruzar con migraciones. Exactamente. Yo creo que acá puede haber una depuración del padrón. Lo tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer con las auditorías que corresponde, porque la sociedad dijo no a los piquetes, pero tampoco a dar plata libremente mientras todos hacemos un esfuerzo, nos ajustamos, pagamos más impuestos, recortamos gastos, inclusive la propia política, que finalmente tiene un mandato excluyente al respecto y hasta acá lo están cumplimentando, después veremos. Es verdad que el verdadero ajuste de la política por ahí pasa por otros temas, por otros aspectos, no necesariamente por la cantidad de funcionarios, secretarios, subsecretarios que vos tenés, o si pagás o no el celular o tenés auto oficial. Pero no es un dato menor que muchos gobernadores de los que vinieron a la reunión hoy hicieron el viaje con vuelos de línea. Antes eran todos con aviones privados o en su defecto los aviones sanitarios que tienen que estar para otra cuestión. Perdón, Paz, que te retuvimos, pero era una idea de poder hacer un intercambio sobre estas cosas que, como muy bien marcabas, están abiertas y que quedan pendientes hasta ver mañana cómo se resuelven. Sí, sin ninguna duda. Veremos mañana qué es lo que pasa. Yo quiero recalcar esta idea. Me parece que estamos hablando de derechos en pugna y que hay que actuar con razonabilidad. Veremos qué es lo que pasa mañana, cómo se aplica este protocolo, esta letra, en relación con todo el marco legal que rodea un protocolo de la ley, el Código Penal y también lo establecido en términos internacionales, que es de aplicación obligatoria porque está incorporado a la Constitución Nacional. Paz, como siempre, un placer hablar con vos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. La sumamos a Lourdes Marchesi, que ya está aquí con nosotros. ¿Vos crees que puede haber una resolución judicial, Lourdes, respecto a las presentaciones para evitarlo de mañana? Hubo muchas presentaciones, Paulino. No solamente la presentación que hizo y contaba Paz recién, Pérez Esquivel junto al Partido Obrero, haciendo nada más, nada menos que un habeas corpus preventivo, sino que también hubo una presentación del MST que hizo ante la jueza Servini, que la jueza Servini se declaró incompetente y la pasó al fuero contencioso, pidiendo la inconstitucionalidad directamente de esta ley, de este proyecto, este protocolo antipiquetes, y además 1.700 organizaciones sindicales, civiles, políticas, de derechos humanos, estudiantiles y demás, hicieron dos presentaciones, una ante la ONU y otra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando también que el cese del protocolo antipiquetes. Que se deje sin efecto, pero con algún argumento en particular. Digo, ¿hay algo que marcan en particular del protocolo o hablan del protocolo en general? Sí, porque está atacando, es lo que les contaba Paz recién, porque están atacando justamente el derecho a la protesta. Está en la Constitución Nacional que se puede hacer. O sea, tenemos un artículo de la Constitución Nacional que nos permite el derecho a huelga, el derecho a la protesta. Ahora bien, hay que ver porque también, así como te digo eso,
mi derecho termina cuando empieza el Claro, del otro. Por eso hablábamos de la coalición Tenés de que, derechos. por eso siempre se recalcó, por lo menos en lo que era el protocolo de la ciudad de Buenos Aires, no sé si habrán hecho alguna modificación, que vos podías protestar en las calles, pero tenías que dejar una calle para la circulación. Un carril de esa calle. Un carril de la circulación, claro. No podías tomar todo. Por Claro. ejemplo, la 9 de julio, por así decirlo. Tenés Sí, está muy Cerrito, bien, está tenés bueno. Lima, tenés la avenida ancha. Bueno, si tomás el medio tenés que dejar los dos La idea- carriles del costado. La idea acá, creo, de Bullrich de máxima, que por eso queda acá un impas hasta verlo cumplimentado, donde no juega pocas cosas desde lo político el gobierno además, porque ha ido a fondo, como está haciendo en muchos temas, es no quiero piquete. ¿Qué es no quiero piquete? No quiero un corte permanente. No quiero ni de 2 horas, ni de 1 hora, ni Ni de una 3 campe, horas. claro. Tampoco, mucho menos una campe. No quiero esa Exacto. señal. La Argentina terminó en términos de esa forma de protestar. ¿Qué dicen sectores que sienten vulnerados sus derechos a la legítima protesta? Bueno, esta es nuestra manera de expresar, porque si nosotros solo marchamos 2 horas, después volvemos, nadie se entera, todo pasa, no nos visibilizan y las cosas no se resuelven. Yo quiero recordar, solamente con los cortes de energía eléctrica, para matizar un poco, teniendo en cuenta nuestra postura clara Sí. respecto a que esto tiene que concluir, no hay margen para que no concluya. Ahora, todo dentro de la ley. ¿Se acuerdan cuando no había luz durante un tiempo Sí. prolongado el verano, este verano último Exacto. Este verano, en la ciudad? sí, sí, que se hubo cortaron infinidad la de de cortes. Lepiane, Sí. la autopista de Lepiane. Esa autopista estuvo cortada de manera total. ¿Y por qué se cortó de manera total? Porque el vecino decía, hace 6 días que no tengo luz, flaco. Protesté el día Si 1, no, protesté el nadie día viene 2, a llamé, verme, sí. no me escuchó nadie. Ahora, corté la de Lepiane, pidieron que nos desalojen Sí. y alumbramos un acuerdo. Nos mandaron todos grupos electrógenos y volvimos a tener luz en casa. Entonces, claro, el que no llora no mama. Entonces ese es el contexto Sí. en el que en la Argentina se produce. Ahora, si tenemos un Estado que te pide eso, ojalá tengamos un Estado mucho más eficiente en darte respuesta también en tiempo y forma. Ahora seguimos con eso. Estás